un momento llegó que la mayoría de la gente creía lo que enseñaba Ario. Pero este era un asunto de gran importancia, porque sugerir que el Hijo era de una sustancia diferente que el Padre y el Espíritu Santo era sugerir que había 2 o 3 dioses. Pero Ario rechazó el politeísmo, que es decir, la creencia de múltiples dioses, y en su lugar enseñó que Jesús no era un Dios en absoluto, simplemente una criatura elevada con estatus divino, pero una creación del Padre de todos modos. Ahora, Ario fue un líder de la iglesia en un tiempo, después fue exiliado y después se involucrado y después tuvo una gran influencia sobre muchos cristianos. Y Atanasio peleó y también escribió varios libros para defender la cristología, que es decir, la divinidad de Cristo Jesús, y formó gran parte de la decisión de hacer claro el credo de Nicea, ese credo que es esencialmente nuestras creencias, nuestra doctrina de lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un ser, pero 3 personas. Bueno, el concilio de Nicea esencialmente fue una reunión de líderes eclesiásticos de todo el Imperio Romano del lado occidente, y es un evento que a mí me ha gustado mucho investigar, porque antes de esto muchos de los líderes de la iglesia estaban siendo perseguidos por los romanos, crucificados, puestos a muerte, y de repente llega el emperador Constantino, que fue supuestamente convertido, y empezó a instituir el cristianismo en el imperio. Entonces, esta fue la primera vez que estos líderes cristianos de diferentes partes del imperio pudieron reunirse y se reunieron para hablar sobre lo que es la fe cristiana, pero también para lidiar con esta controversia de Ario y lo que enseñaba también. Bueno, este concilio aseguró que la herejía de Ario no persistiera, porque no honraba la clara enseñanza de la palabra de Dios, no alineaba con lo que la palabra de Dios enseñaba. Como leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11, en donde Jesús dice: créame que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Además, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corintio, pero para nosotros, es decir, cristianos, la iglesia, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en sustancia, poder y eternidad, como se especifica en esta sección de la confesión, como se detalla ahí? Bueno, déjame explicar la dinámica de las 3 personas dentro de la divinidad o dentro de la deidad. Dios, el Padre, es preeminentemente el que planea, el que ordena y el que inicia. ¿Qué planea, ordena e inicia? El Padre planea, ordena e inicia el curso de la historia y los eventos que ocurren. Consideremos, por ejemplo, que es el Padre quien envía al Hijo al mundo para nuestra redención. En ninguna parte de los evangelios Jesús dice que de su propia voluntad vino al mundo para salvar a todos. No, dice que fue enviado por el Padre. Y siempre hablaba de la voluntad del Padre, no del mismo, sino del Padre. Y esto presupone un plan que Dios, el Padre, ya había ideado e iniciado. Así que todo lo que el Hijo logra, todo lo que el Hijo cumpla, fue planeado por el Padre. Y el Espíritu Santo, a su vez, aplica los logros del Hijo a aquellos que están unidos al Hijo por la fe.
Entonces nosotros, siendo cristianos, somos salvos, somos justos delante del Señor, porque el Espíritu Santo tomó nuestros pecados, lo puso en la cruz, tomó la justicia perfecta del Hijo y lo aplicó a nosotros. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, en esta dinámica vemos tres aspectos: planificación, logro o cumplimiento, y aplicación. En términos de la primera, la planificación fue establecida por el Padre en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. En términos del segundo, el Hijo cumple lo que el Padre ha planeado en términos del ministerio terrenal de Cristo, incluyendo su muerte y resurrección. Y en cuanto a la aplicación, el tercer aspecto, bueno, el Espíritu Santo ha estado trabajando en aplicar los logros planificados del Hijo desde el día de Pentecostés y hasta que la historia es consumida al final. Es decir, que el Espíritu Santo todavía está obrando hoy en día, todavía está aplicando los logros del Hijo, todavía está llevando a cabo el plan redentor del Padre hasta el final. Y a lo largo de las Escrituras vemos esta dinámica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que yo he hecho es, yo he colocado el siguiente diagrama aquí en la pantalla para que puedan entender esta dinámica visualmente. Es un diagrama que es tomado del libro El Misterio de la Trinidad de Vern Sheridan Poitras, un gran maestro y teólogo cristiano. Desafortunadamente el libro no está disponible en español, está en inglés, pero tomé el diagrama y pude traducirlo para ustedes. Y aquí se ve el Padre, planificador, iniciador. Vemos el Hijo como ejecutor, cumplidor, y vemos el Espíritu Santo como el aplicador y el consumador. Y lo que une a los tres aquí es la acción divina. Aquí podemos ver cuando Dios obra, no solamente un aspecto, una de las personas de la deidad haciendo algo, son todas las tres personas haciendo la obra porque Dios es un ser. Bueno, para concluir mis comentarios sobre esta segunda frase del tercer párrafo, como dije en las semanas pasadas, vuelvo a decirlo hoy. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, porque hace 2 semanas hablé sobre esa herejía que uno creía, o algunos creían comunitarias, que Dios podía cambiar de persona a persona a persona. Un momento era el Padre, después cambiaba a ser el Hijo, después cambiaba a manifestarse como el Espíritu Santo, como solo era un ser y una persona. Eso no es correcto, no es bíblico. Entendemos bíblicamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternamente existentes como un ser. Y aquí dice, no pueden ser divididos o separados porque son una en esencia, son una en su ser. Entonces, en un sentido, Dios es un ser. En otro sentido, Dios es 3 personas. Pero nunca hablamos de una pluralidad como de dioses, sino singular de un Dios, pero una pluralidad dentro de su ser. Es por eso que nos referimos a la Trinidad como Dios siendo un ser y 3 personas. Ahora, moviendo a la tercera frase en esta parte de la confesión, dice lo siguiente. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie, y el Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio, por lo tanto, son un solo Dios. ¿Qué significa que el Padre no es engendrado? Significa que la Trinidad comienza con el Padre, no en términos de tiempo o cronología. No es decir que el Padre llegó primero y después el Hijo y después el Espíritu Santo. O que el Padre era eterno y después llegó el Hijo. Porque a decir eso sería decir que solo el Padre es eterno. Y eso no está bien. Está hablando de una secuencia lógica y de función relacional. Todo empieza con el Padre. El Padre no es engendrado y no procede de nadie ni de nada. Pero
el Hijo sí es engendrado, y es por eso que Él es revelado como el Hijo, por eso es llamado como el Hijo. Es por eso que muchos musulmanes, por ejemplo, le cuestan entender por qué Jesús es el Hijo de Dios, tiene un padre, pero no tiene madre. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo tuvo que llegar a un modo? Y este lenguaje, bueno, es tomado de la Biblia. Nosotros no lo inventamos, así está en la Biblia, así es como se reveló Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, por ejemplo, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así como también Juan capítulo 3, versículo 16, ese pasaje famoso que usamos para el evangelismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la palabra para unigénito, cuando se habla del unigénito del Padre, esa palabra en griego es engendrado. Es como decir que vino, procedió del Padre. Y fue esta palabra engendrado lo que causó que Ario, el hereje, tomara una dirección herética o falsa en su pensamiento. Pero el concilio de Nicea en el siglo IV después de Cristo, obviamente no pudo eliminar una palabra, esa palabra de engendrar, porque estaba claramente en las Escrituras. Entonces tuvieron que decir, bueno, ¿cómo vamos a expresar esto en el credo sin causar controversia, sin dar la posibilidad que Ario pueda estar correcto, porque las personas lo pueden malinterpretar este credo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como resultado, para preservar en un lado el lenguaje de la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado de sí mismo, pero también para aclarar que esta palabra no significa que el Hijo nació en algún momento en el tiempo y estamos hablando de su ser como Dios, no estamos hablando de su encarnación físico, porque eso significaría que el Hijo entonces no era eterno y sabemos que el Hijo sí es eterno, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Entonces decidieron usar la frase en el credo, engendrado eternamente. En otras palabras, el Hijo procedió del Padre, pero nunca hubo un momento en que Él no procedió del Padre. Él siempre fue y siempre es. Ahora, aquí es donde se complica, porque estamos como, pero procedió, fue engendrado, pero eternamente engendrado, pero nunca hubo un momento en que no fue engendrado, siempre estaba, siempre eterno. Eso podemos atribuirlo al misterio de la Trinidad. Va mucho más allá de nuestro entendimiento y comprensión. Y solo tenemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y así como el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y así vemos aquí la dinámica relacional del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin quitarle su eternidad. Ahora, ¿qué pasajes se citan aquí para el Espíritu Santo como procediendo del Padre y del Hijo? Ese es el tercer punto. Podemos mirar el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice, cuando venga el Consolador, ¿quién es? ¿Quién? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, aquí vemos que viene del Padre, es enviado por el Padre, procede del Padre. Y Gálatas, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo esta vez, que dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces el Espíritu no solamente procede del Padre, también procede del Hijo. Muchas veces cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de la Trinidad, tendemos a dar por sentado el Espíritu Santo y casi no lo mencionamos. Hablamos mucho del Padre, hablamos mucho del Hijo, pero casi no hablamos del Espíritu Santo. Y en parte también revela nuestra falta de conocimiento o comprensión de los diferentes roles de las personas del ser de Dios. Pero el Espíritu Santo está íntimamente involucrado en todo. En todo. Así como el Padre y el Hijo. Considere, por ejemplo, el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. En ese capítulo, el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia de Dios
como el Padre había planeado. ¿Dónde lo planeó? Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Dónde es profetizado eso en el Antiguo Testamento? A través del profeta Joel. Y en Hechos capítulo 2, versículo 33, leemos del Espíritu Santo en relación con el Padre y el Hijo, como dice, así que exaltado a la diestra de Dios, está hablando de Jesús, el Hijo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, y esto es en referencia al hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas. Ese día de Pentecostés, en que todos estaban escuchando el Evangelio de diferentes idiomas, y estaban preguntando, pero ¿cómo es que estos judíos conocen nuestros idiomas nativas y están predicando? Y algunos pensaban que eran borrachos, pero Pedro ya los aclaró. La exaltación de Jesús en este pasaje, en el texto, es un aspecto del cumplimiento o del logro de Jesús en el plan de Dios, lo cual es del Padre. Y esa exaltación del Hijo por el Padre lleva a la entrega del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Lo ves cómo todo está conectado? Dios planea, Jesús cumpla, el Espíritu Santo aplica. Sin embargo, incluso cuando se consideran sus distintas funciones y roles, en la comunión de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan misteriosamente juntos en cada acto y pensamiento de Dios. Eso significa que a pesar que las Escrituras enseñan que el Padre planea, inicia y ordena las cosas, el Hijo y el Espíritu Santo también participa en eso de una forma misteriosa. Bueno, el resto del párrafo dice que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Recuerde, sigo diciendo la semana pasada, no, hace 2 semanas, mencioné la importancia de la Trinidad en relación con nuestra relacionalidad. Podemos desarrollar relaciones o establecer relaciones con otras personas, amistades, porque somos seres relacionales. Y porque somos seres relacionales, podemos tener también una relación con Dios. Y la razón por la que podemos tener una relación con Dios y con otras personas es porque Dios es relacional y Él nos creó a su imagen como seres relacionales. Y antes de la creación del mundo, sin embargo, la relacionalidad de Dios se expresaba tal como se expresa hoy en día, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque muchos han preguntado, si Dios es un ser relacional, entonces ¿cómo puede ser relacional? Antes de la creación estaría solo, experimentando la soledad antes de la creación de todas las cosas. No, nunca estaba solo. Nunca estaba solo, nunca estaba aislado, nunca privado de lo que Él es, porque dentro del ser de Dios hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que la Trinidad nos ayuda bastante a entender a Dios, pero también cómo nosotros podemos relacionarnos y tener una relación con Dios en comparación o en contraste con los musulmanes que creen que Dios es solamente un ser, una persona, pero sin embargo, antes de la creación de todas las cosas, ese Dios estaba sufriendo la soledad porque no tenía con nadie para poder relacionarse. Si no fuera por la Trinidad, tendríamos poco en que descansar nuestra fe en lo que respeta a dar sentido a nuestro mundo y a nosotros mismos. Y es dentro de esta Trinidad que se expresó, como se expresa hoy en día, el amor de Dios. Antes que el amor de Dios fue mostrado a nosotros, fue manifestado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro del mismo ser de Dios. Mientras que algunos podrían pensar que la doctrina de la Trinidad causa tal vez más problemas, yo creo que resuelve más problemas y nos proporciona la base para nuestra comunión con Dios. Nos ayuda bastante a entender el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que oramos al Padre
sabiendo que es el Padre que ordena, inicia todas las cosas, planea todas las cosas, ya tiene todo planeado. Y también oramos a Jesucristo, porque Jesucristo es quien, nuestro intercedor, el que ha parado entre nosotros y Dios cuando antes estábamos totalmente destituidos de su gloria por nuestro pecado. Y sabemos que lo que Jesús ha logrado en su ministerio terrenal es aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. Y eso nos permite poder hablar con Dios, poder caminar con Dios. Entonces alguien preguntó una vez, ¿por qué no oramos directamente al Espíritu Santo? Porque no es el Espíritu Santo el que ordena y lo que planea y inicia, ni es el Espíritu Santo que logra lo que Dios ya ha planeado, es el Espíritu Santo que aplica lo que el Padre ya planeó y el Hijo también ha logrado hacer, aplica esas cosas a nuestras vidas. Ahora, eso no significa que el Espíritu Santo no es una persona, y también es importante reconocer. Hay algunos cristianos que creen que el Espíritu Santo es una energía positiva. Sientes energía, por eso no oramos al Espíritu Santo, por eso no referimos mucho al Espíritu Santo, porque es una energía positiva de Dios. No lo es una persona. Igual que el Padre y el Hijo. Ahora, este es un tema vasto. Sin duda vamos a revisar esto a medida que avancemos en nuestro estudio, porque después de todo, cualquier conversación con respecto a Dios debe tener en cuenta su naturaleza trina. Entonces, cuando estamos hablando de diferentes doctrinas, vamos a estar hablando sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y siempre recordándonos cómo son distintos en personas, pero también interconectados. Un ser, tres personas. Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí. Y yo voy a terminar en oración y lo abro este tiempo ahora para preguntas y respuestas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de esta tarde, Señor. Gracias por siempre ser gracioso con nosotros, mostrar su gracia y su misericordia a nosotros, Señor. Gracias por el perdón que hemos recibido de tu Hijo, de ti, Señor, aplicado por el Espíritu Santo. Hay tanto para aprender, tanto para conocer, tanto para seguir estudiando e investigando en tu palabra. Pero, Señor, no queremos ser una iglesia que solamente crece en nuestro conocimiento intelectual. Queremos aplicar lo que nosotros aprendemos. Queremos que lo que estamos aprendiendo informa nuestra vida diaria de devoción y adoración. Entendemos que la adoración es mucho más que cantar una canción en la iglesia. La adoración es mucho más de ser devocionales en la casa. La adoración es cómo vivimos nuestra vida en cada aspecto. En la casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, cocinando, haciendo cualquier cosa, incluso en el trabajo, en los estudios. Y si conocemos más de tu palabra, conocemos más de ti, y conocemos mejor cómo podemos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a entender esto, lo que hemos estudiado hoy en día. Danos más hambre para poder seguir comiendo de esta palabra, de tu palabra, Señor. Es como Pablo dice, hay los que comen leche para bebés espirituales, y eso ofrecemos para los que son nuevos. Pero, Señor, todos anhelamos esa carne, Señor. La carne espiritual, que es tu palabra, algo más profundo, algo más allá de lo básico. Queremos conocerte, Señor, como conocieron los apóstoles, como te conocieron la iglesia primitiva. Queremos ser una iglesia que no solamente profesa con nuestras bocas, sino también de corazón. Que tú seas exaltado, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.